contarles un poquito lo que estamos haciendo y quiénes somos. Nosotros estamos constituyendo un movimiento ciudadano, somos sociedad civil organizada, y en lo que estamos en este momento es muy, muy preocupados por la laguna de Suezca y la forma en la que se ha venido desarrollando, digamos, el vaciado de esa laguna. Porque nosotros creemos que básicamente lo que está pasando no es un problema de salidas, sino de entradas de agua a la laguna. Porque ha habido unos procesos graves de deforestación, de mal uso del territorio, y eso no ha permitido, digamos, que las zonas de recarga de la laguna se recuperen y efectivamente haya un nivel freático que, que aflore, que haga que aflore el agua. O sea, realmente vemos que el nivel freático está muy bajito. En este momento yo estuve hace unos días allá y bueno, aunque se ha recuperado un poquitico, el problema está en que aunque se recupere, lo importante no es que se recupere en el término inmediato, sino que realmente esa recuperación sea sostenible. Y creemos firmemente que esa recuperación será sostenible en la medida en que restauremos la cuenca. Yo creo y en el movimiento estamos en eso, en la restauración. Estamos haciendo sembratones de árboles cada mes y pues tenemos este espacio de clase al par. Entonces les presento al profesor Sergio Gaviria Melo. Él es químico de la Universidad Nacional de Colombia, especializado en mineralogía y geoquímica, con un doctorado en pedología. Docente investigador en hidrogeología, geología de arcillas, geoquímica de procesos naturales y ambientales, procesos de meteorización, ecología histórica y ordenamiento territorial. Entonces los dejo en compañía del profesor Sergio Gaviria en esta clase al parque que trata de cómo se formó la laguna de Suezca. Bueno, esta presentación, pues, digamos, ya la he hecho en otros escenarios y más o menos es, no sé si alguien ya la ha visto, de pronto se va a aburrir un poco, pero trato de mostrar, digamos, el tema aplicándolo a la laguna de Suezca para, pues, tratar de entender un poco más integralmente cuál es el problema que tienen, pues, hoy en día en la laguna y realmente, digamos, si eventualmente se pudiera hacer algo, ¿no? Lo que sí recuerdo es que desde hace más de 25 años, o más o menos, no, en el 90 y como finales del 98, 97, por allá, hubo una alarma y eh, digamos, acción para en tratar de entender qué estaba pasando con la laguna de Suezca, que ya tenía problemas de desecamiento. Es decir, que esto es, ustedes saben, es un problema que viene desde hace ya varias décadas, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba prácticamente niño, una de mis primeras excursiones para acampar fue a la laguna de Suezca, ¿no? Caminando desde el pueblo con la carpa y los morrales y todo eso. Y, iba con unos amigos y acampábamos en un bosquecito pues, era de eucaliptus, pero al borde de la laguna, más bien, más o menos hacia el lado de la estación. Y allá nos prestaban un terreno y pues uno acampaba y hasta usaba el agua de la laguna para cocinar y todo eso. Es decir, que era una laguna bastante sana, digamos. Entonces, pues la laguna de Suezca y la región de Suezca, pues con el tema de la escalada desde los años también 70 y pico, pues ha sido, para mí ha sido un, un, te- un- un territorio pues muy querido y muy conocido y muy visitado, ¿sí? Y sí, tengo muchos conocidos, inclusive Dianita, que está ahí por ahí, que viven o tienen su centro
en Suezca, ¿no? Y pues por eso, digamos, estoy como muy motivado para contarles un poco más sobre lo que es la historia y, digamos, los procesos que se han dado en la laguna de Suezca y sobre, pues, en la región en general y, digamos, en particular en la laguna de Suezca, que ha ocurrido en los últimos tiempos y por qué hay unos procesos que sí son de origen natural, pero que las acciones antrópicas, las acciones humanas, digamos, exacerban y dificultan, digamos, para que ese ecosistema, ese territorio y su ecosistema se mantengan y se conserven y no tengan, digamos, esos impactos tan fuertes y rápidos que hemos visto, pues, en los últimos años. Eh, pues les quería mostrar esta es una imagen esta es una foto realmente de una maqueta de la CAR que hicimos en el año, o que hizo la CAR, pero yo estaba en esa época en la subdirección, yo fui subdirector científico de la CAR en el año 2000-2001. Un año en una comisión de la Universidad Nacional donde estaba, pues, donde he sido profesor pues hasta la pensión, ya estoy pensionado. Y esta maqueta es una maqueta física y realmente a mí me impactó mucho porque eh, permite ver muy bien el territorio, pues con las simplificaciones que obviamente tiene una, una representación, pero en esa época pues eran, digamos, no existían tanto esos sistemas actuales de ver imágenes de satélite en 3 dimensiones, etcétera. Entonces, aquí visto desde el norte, al norte de Fúquene, ustedes ven la laguna de Fúquene, el valle de Fúquene, adelante, y al fondo, Bogotá y parte de la sabana de Bogotá, y en el centro, separando estas dos cuencas, la cuenca del río Bogotá y la cuenca del río Suárez, ¿no? La cuenca del río Bogotá hacia el sur, la cuenca del río Suárez hacia el norte, está esta divisoria de aguas donde se localiza la laguna de Suezca. Y la laguna de Suezca, pues ya lo habíamos hablado con Michelle en algún momento, pues ha sido como polémica su ubicación en las cuencas, en la cuenca, por ser actualmente una cuenca cerrada y no tener, digamos, un desagüe claro hacia ninguno de los dos lados. Está un poco está muy cerca de la divisoria, prácticamente en la divisoria de aguas y hay dificultad, digamos, de ubicarla. La CAR la ubica hacia la cuenca hacia Fúquene, hacia la cuenca del río Suárez, y un trabajo que hicimos con el profesor Thomas van der Hamen del el mapa del neo cuaternario, es decir, de los últimos millones de años, mapa geológico de los últimos millones de años, incluido el cuaternario, más bien la ubicó en la cuenca del río Bogotá. Y ahorita vamos a ver un poquito eso. Si quieres, la siguiente, Michelle. A ver. Para ubicarnos un poco en general en el territorio nuestro de Colombia, pues, eh, en un mapa, en un esquema geomorfológico del país, pues vemos un corte AB entre, digamos, la cordillera central en A y en B el piedemonte del llano. Tenemos la cordillera entonces oriental con la sabana de Bogotá o el altiplano de Bogotá, que puede, pues, si lo ponemos un poco más hacia el norte, sería el altiplano de la laguna de Fúquene, ¿sí?
Eh, entonces ahí se ve muy bien, digamos, cómo el empuje de la placa del Pacífico ha conformado, digamos, toda esta morfología de las montañas en el territorio. Y la cordillera oriental, pues, tiene entonces este altiplano formado, digamos, sobre rocas sedimentarias que están en verde, cretácicas y terciarias, pues, eh, y luego hacia el oriente, pues tenemos digamos, la vertiente hacia el llano, con una geología un poco más compleja y todo esto. Y lo interesante es que este altiplano es un depósito fluviolacustre, o estos altiplanos son depósitos fluviolacustres, es decir, formados por ríos y lagos en un ambiente eh, climático o paleoclimático en particular, que es el cuaternario durante los últimos 2,5 millones de años, que han rellenado estos valles, digamos, a lo largo de este tiempo. Si quieres, miremos la siguiente. Entonces, ustedes tienen ahí en gris, ¿no? Visto pues en un plano, los altiplanos de Bogotá al sur y el altiplano de Fúquene al norte. Entonces, en ambos casos, con un dique antiguo, en uno y dos. El uno es la salida hacia el Salto del Tequendama en el Charquito, digamos, es un dique que se ve a la derecha en la parte inferior, que fue excavado luego por el río Bogotá, pero que formó prácticamente un dique natural. Tiene casi 1 kilómetro de ancho, ¿no? Es un depósito gigante que retuvo el agua de los ríos o de los drenajes que venían hacia el sur. Y durante ese tiempo, pues existió un lago en la sabana de Bogotá que se ha reconocido y que estudió Van der Hamen con el estudio de sedimentos, el polen en los sedimentos, también el estudio de los minerales, y ahí participamos varias personas. Eh, y entonces se conoce por ese depósito y por esos estudios la historia ambiental de la región. Este dique, al norte también hubo un dique, prácticamente enfrente a Saboyá, que también fue excavado posteriormente por el río Suárez, y en ambos casos, pues en todos estos altiplanos, y los de Boyacá también, esos depósitos pues tienen orígenes un poco difíciles de reconstruir, pero ahí, digamos, seguramente está ligado con procesos sísmicos y glaciales. Sí, sigamos. La siguiente. Entonces, en los estudios de Van der Hamen, a la izquierda ustedes ven una curva o dos curvas que representan la de la izquierda, es una interpretación de la temperatura promedio a 2.600 metros, es decir, en los altiplanos, en este caso para los últimos 70.000 años, que es, digamos, la última glaciación. Y en esa curva que se ve allí como con colores naranja y verde, eh, digamos, la determinó Van der Hamen y colaboradores de él a través del estudio del polen de la vegetación que cayó al lago o a los lagos durante ese periodo de 70.000 años hacia el presente. En parte en la sabana de Bogotá, en parte en la laguna de Fúquene, porque la sabana de Bogotá, el lago de la sabana, prácticamente se fue secando hace unos 30.000 años, y el último charco, digamos, en la región que permite reconocer sedimentos hasta el presente es la laguna de Fúquene. Entonces es una reconstrucción de esos procesos.
Entonces, esta altura de 2.600 metros es muy interesante en zona tropical de montaña, como la nuestra, porque tenemos el contraste muy fuerte entre la vegetación del bosque andino, bosque alto andino, y la vegetación de páramo, que como sabemos son muy, muy diferentes. Entonces, cuando la temperatura desciende durante la glaciación, y prácticamente desde 70.000 años hasta hace 10.000 años, mucho más frío que el actual, el cero que se ve arriba en la parte, en el presente, pues, es la temperatura actual promedio a 2.600 metros. Realmente son 14 grados centígrados. Y lo que se ve hacia la izquierda es la disminución de la temperatura en el tiempo. Es decir, que durante toda la última glaciación, hasta hace 10.000 años, la temperatura fue mucho más baja que la temperatura actual en el plano, y lógicamente de ahí para arriba. Entonces, llegó prácticamente en el momento más frío de la última glaciación, casi a 10 grados por debajo del actual. Es decir, que si hoy tenemos 14 grados a 2.600, en el periodo más frío de la última glaciación había 4 grados en promedio a 2.600. Eso quiere decir temperaturas prácticamente del superpáramo. Y durante todo ese tiempo, miles de años, decenas de miles de años, la temperatura, como les digo, fue muchísimo menor que la actual. Entonces, periodo glacial, y hace 10.000 años, 12.000, empezó, digamos, a mejorar, a hacer más confortable el clima y a subir la temperatura en lo que se conoce pues como el interglacial actual. Van der Hamen reconoció 10 periodos glaciares y 10 periodos digamos, de interglaciares en el último millón de años a través de estos estudios de polen. Bien, por otro lado, en la curva de la derecha, dice nivel del lago, de lagos, representa prácticamente la humedad, es decir, una cosa es temperatura y otra cosa es humedad. Entonces, hubo periodos durante la glaciación que fueron húmedos y hubo periodos secos. Y las dos flechas muestran, con los dibujos de la derecha, dos casos, digamos, típicos de este tiempo. Abajo, hace más o menos en el orden de 50.000 años, un periodo muy húmedo que hace que los lagos estén muy, muy altos, es decir, hay mucha agua en la región. Hay glaciares extensos en toda la zona montañosa que rodea, digamos, la región. Incluye seguramente en algunos, tal vez en la laguna de Suezca no alcanza a ver por la altura glaciares, pero esos glaciares, digamos, se ubican, digamos, por encima de los 3.000 metros, o más o menos pero hay lenguas glaciares que llegaban hasta los planos, hasta los altiplanos, es decir, que bajaban por los valles. Alrededor de los lagos, pues, había vegetación de páramo, ¿sí? Y hace 20.000 años, más o menos entre 30 y 20.000 años, o 25.000 años más bien, la región era muy fría, pero muchísimo más seca, de manera que en la sabana de Bogotá, el último resto del lago, pues es enfrente a Bogotá. El resto de la planicie estaba ocupada pues por una vegetación, era muy frío, ¿no? Entonces una vegetación de pantano, de páramo, pues, pero de pantano, con mucha agua, es decir, con suelos orgánicos, etcétera. Y los glaciares estaban muchísimo más altos, más arriba, porque había menos humedad en el medio. Entonces, son dos contrastes de clima que marcan, digamos, una diferencia grande. Y en la mitad entre las dos curvas hay con unas rayitas. Esos son cenizas volcánicas que se han registrado en los sedimentos lacustres de la región
y que muestran entonces momentos en que hubo erupciones volcánicas, probablemente las de la cordillera central, que aportaron lluvias de ceniza, ¿no? Traídas por los vientos por encima del Valle del Magdalena y que cayeron a la región en los diferentes periodos. Entonces, a veces en los periodos más fríos y húmedos de la glaciación, o en los periodos más secos, es decir, que hubo muchos digamos, eventos volcánicos que aportaron cenizas a la región. Y en el Holoceno, que son los últimos 10.000 años, pues hay varios eventos de aporte de cenizas volcánicas que constituyen lo que vamos a ver ahora, unos suelos muy importantes en la región. ¿Sí? Sigamos. Entonces, en un modelo de simulación se ve aquí Terragen, se llama el modelo. La reconstrucción del Paleolago de Bogotá hace 50.000 años. Entonces, esto es una vista, digamos, desde el occidente de la actual Bogotá, en medio del lago, pues ya inundada en esa época, el cerro de Suba, allá como una islita, y hacia el norte, por allá al fondo, donde está el horizonte, debería estar nuestra laguna de Suezca, ¿sí? Allá a la izquierda, allá arriba. 2.840 y pico de metros, ¿no? De altura. Siguiente. Esa es la siguiente. Entonces, ahí también tenemos una reconstrucción. En algún momento hicimos unas tesis de geología en la región de Fúquene. Es decir, aquí ha habido trabajos, digamos, en la sabana de Bogotá, en la zona de Fúquene y en el intermedio, con siempre inspirados en estos temas paleoambientales por los trabajos de Van der Hamen y los colaboradores en general. Entonces aquí aparece una reconstrucción del paleolago de Fúquene. A la derecha pues es durante un periodo de estos bien húmedo, entonces todo el valle, desde Ubaté, desde lo que es Cucunubá, Palacio, etcétera, hasta las salidas a Boyá, cubierto por agua. De hecho, la laguna de Fúquene fue desecada artificialmente, por lo menos el gran espejo de agua que existía hace 100 años, digamos, fue desecada a partir de 1930 de manera, digamos, eh, mejor dicho, a propósito, en un proyecto de los que existían en la época de recuperar suelos o tierras más bien para, para usos, ¿no? Agropecuario, etcétera. Entonces, la rectificación del río Suárez y la salida, digamos, hasta hay digamos, muchos trabajos de canalización a lo largo del valle para hacer unos distritos de riego y de drenaje. Hicieron que la laguna bajara unos 3 metros desde los años 30 y pues la redujo desde los 30 a más o menos el 12%, el 10% de la cobertura que tenía en la superficie en esa época. Bueno, a la izquierda ustedes ven, digamos, una reconstrucción del valle y glaciares, digamos, en las partes altas, ¿no? Al sur, suroccidente, por la zona de Carupa, el páramo de Guargua, inclusive el límite con el páramo de Guerrero, a la derecha el páramo de Huachaneque, y al fondo el de Merchán, por allá. Y la muesca que está en la mitad al sur, ahí, un poquito más al sur, de toda la cuenca, es la laguna, estaría la laguna de Suezca. La laguna de Suezca, Al sur, al sur. entonces, fuera de la cuenca de Fúquene, ¿sí? Es decir, todo el centro, Michelle, más a la izquierda, en hacia la parte inferior izquierda,
en el centro, en el centro. Más, más, más. Ahí está llegando. Por ahí en ese hueco blanco. Mm. Por ahí es la laguna, no, no en lo verde, sino fuera, en lo blanco. Ya, por aquí. Es decir, como cuando hicimos el trabajo ya estaba claro que la laguna de Suezca pertenecía o pertenece más bien a la cuenca del río Bogotá y no a la cuenca de Fuquen o del Suárez, pues ahí estaría, digamos, por fuera de la cuenca en esta imagen. ¿Listo? Sí, sí, la siguiente. Ah, bueno, el valle en esa representación de la izquierda en un periodo glaciar estaba, digamos, abierto y no había lago. Eso pudo haber ocurrido, de hecho hubo muchos procesos, digamos, intermedios durante toda esta historia ambiental en la región y eso tiene muchísimo que ver con lo que pasa también en la laguna de en la laguna de Suezca actualmente. Es decir, periodos fríos y secos en ese caso, ¿sí? Pero, a ver, ahí está la reconstrucción de hace 20.000 años de lo que era digamos, toda esta zona con muchos pantanos y muchos cuerpos de agua. Muy probablemente la laguna de Suezca en estas épocas tenía muchísima más agua que la actual, muchísima más agua. Es decir, el nivel del lago, el nivel de la laguna tendría también que estar mucho más arriba y Michelle con un geólogo o compañero han hecho el trabajo de reconstrucción de esos niveles antiguos, etcétera, que de pronto él nos puede ayudar a complementar, ¿no? Al fondo de esta imagen está la laguna de Fúquene. Y lo que está hacia adelante, hacia el centro de la imagen, pues laguna de Cucunubá, Palacio y otros charcos, digamos. Todo ese valle que ustedes ven allí, por ser muy pantanoso durante todo el tiempo, estaba ocupado, como les digo, por suelos orgánicos. Era pantanos, entonces después quedaron, al secarse todo este altiplano, suelos orgánicos. La siguiente. Entonces, ahí pues tenemos un mapa de Cundinamarca con la cuenca alta del río Bogotá, digamos, en la parte central, la cuenca hasta la laguna de Fúquene, es decir, la cuenca de los ríos que van a la laguna de Fúquene, al norte, y un sitio allí que no se había, como les digo, aclarado para dónde, que es la cuenquita de la laguna de Suezca. Ahí está. Entonces, en este mapa están, digamos, las coberturas de los ambientes, de los ecosistemas, digamos, que proveen o que reciben eh, mucha agua en la región, que son las vertientes externas de la cordillera desde el oriente, ¿no? Ahí está el páramo y el parque Chingaza y el parque Sumapaz, páramo y parque de Sumapaz, y a la derecha arriba desde el occidente por el aporte de aguas externas, ¿no? Lluvias procedentes de fuera de la cordillera, eh, entonces al páramo de Guerrero, Guarua, y hasta ahí. Y ya vamos a ver el centro, todo el centro y la laguna de Suezca están a la sombra de estas precipitaciones, de estas lluvias, y realmente los contrastes son muy, muy fuertes. Entonces, ustedes ven a la derecha la curva de precipitación anual, digamos, en el ciclo anual del páramo de Chingaza, pues exactamente, pues depende del sitio donde se mire, está entre 2.000 y 3.000 milímetros de precipitación al año. Por el lado del páramo de Guerrero, entre 1.000 y 1.500, es decir, es menos húmedo, un poco menos húmedo, pero muy húmedo. En la sabana de Bogotá está entre 500 y 1.000 milímetros. Y en la laguna de Suezca estamos más o menos yo diría en los 600 o 700, por ahí, 600 milímetros más o menos. Es decir, ya lo vamos a ver más adelante en la siguiente, Michelle.
Entonces, aquí en una imagen de satélite, pues donde se ha hecho el tratamiento, esto es de Andrés Eter, el tratamiento, digamos, de la cobertura, lo que está en rojo son zonas bastante erosionadas, ¿no? Lo que está en verde es pues más vegetación y en azul pues los cuerpos de agua. Entonces ustedes ven al occidente, bueno, a la izquierda, al occidente, la laguna del Neusa, el embalse del Neusa, y a la derecha, más al oriente, la laguna de Suezca. Al sur está el embalse de Tominé y al norte, ahí se alcanza a ver el Hato, el embalse del Hato y Ujú. la laguna de Cucunúa, ¿no? Que ya pertenecen entonces a la cuenca del río Suárez. Entonces la laguna de Suezca claramente está, por un lado, en la divisoria de aguas y por otro lado, en la zona más seca de la región, en una de las zonas más secas de la región. En azul son curvas de precipitación con excedente de agua, es decir, por encima de 1000 milímetros de precipitación al año. ¿Sí? En el Neusa, por ejemplo, ahí llega a 1500 más o menos, 1600. Hacia el oriente, en la parte inferior de la imagen, se ve lo que serían las aguas procedentes de la Orinoquia, del llano, etcétera, que llegan entonces alcanzan a penetrar a la sabana, pero en el centro de la sabana tenemos un déficit de agua, de agua lluvia, ¿no? Y lo que se ve allí más seco, digamos, es precisamente desde la laguna de Suezca hasta la zona, digamos, de Guatavita, por ahí, ¿sí? Bajando por el valle del río Checua, por un lado, y bueno, toda esa parte central. Entonces, estamos en una zona donde la distribución de las lluvias, pues, digamos, no da excedentes, sino más bien déficit de precipitación, en el balance hídrico. ¿Sí? Sigamos. Entonces, en un corte de oriente a occidente, o de oeste a este, entonces se ven los excedentes de las aguas, lluvias que vienen ya sea directamente desde los grandes, eh, eh, ¿cómo se llama? Las corrientes de aire de los alisios, por ejemplo, del noreste, o o del Pacífico desde el occidente, y la precipitación que se produce por la barrera orográfica de la cordillera oriental. Entonces hay excedentes en las partes altas, en los páramos y sobre todo en las vertientes externas, tanto al oriente como al occidente. Y hay déficit en el centro de la región. Y eso, pues, se conoce, es claro, los valles interandinos son generalmente secos. Eso tiene que ver con las corrientes de vientos internos. Se conocen en otras partes como el FEN, es decir, vientos secos que impiden, digamos, la entrada de los vientos húmedos y generan entonces una especie de sombra a las lluvias. Y entre más estrecho sea el valle, es más seco. Entonces, esos valles secos no son casuales. Ustedes en la región hay por todas partes, en la cordillera oriental, el Chicamocha, pues se diga, ¿no? Inclusive en la occidental, el cañón del río Dagua es seco hay cactus en plena bajada hacia Buenaventura. Y en la sabana de Bogotá, pues lo vamos a encontrar en todos los valles internos, digamos, o en varios de los valles internos, donde no alcanzan a penetrar estos vientos húmedos externos. Entonces eso tiene un efecto sobre los suelos, sobre la cantidad de agua disponible en los suelos también. Entonces no solamente en las lluvias, sino también en la disponibilidad de agua que queda después para las plantas, y eso finalmente condiciona los ecosistemas que vamos a tener al interior. Generalmente bosques, en esos sitios, bosques secos. ¿Sí? Sí, sigamos. Sí, ahí la evaporación también, o la evapotranspiración,
puede ser en esos casos mayor que la precipitación y eso es lo que genera déficit en el agua. Bueno, este es un mapa de suelos muy simplificado, pero que nos ayuda a reconocer muchos de estos procesos antiguos y recientes también que se han dado en la región. Entonces, es la cuenca alta del río Bogotá, ahí está un poco torcido, ¿no? Ahí del norte está en diagonal. Está a la izquierda, en la parte superior, se llama la atención sobre los aportes de cenizas volcánicas que les comentaba hace un rato, que trajeron entonces material volcánico fresco de las erupciones explosivas de los volcanes de la cordillera central, pasaron entonces por el Valle del Magdalena, por encima del Valle del Magdalena, y llegaron desde el occidente a la región, o occidente, suroccidente, ¿no? Entonces, en el borde occidental de la sabana, tenemos esos suelos que están pintados como verdes, son andisoles, es decir, son suelos volcánicos que se desarrollan principalmente, pues no solamente la ceniza, pero digamos tienen una influencia importante de ese material volcánico y se han desarrollado, se desarrollaron por esas condiciones climáticas que antiguas y las recientes también, ¿no? Por efecto digamos, de esa zona húmeda en el borde, entonces en ambientes húmedos. Y en la planicie, ustedes ven que eso progresa, ese verde, esos son suelos, son los famosos suelos negros, ¿no? Que se cultivan con papa y con maíz y con, bueno, de todo, los más fértiles de la región, alcanzan a cubrir la planicie, todo el centro de la planicie y el norte de la planicie, es decir, toda la región viniendo de occidente al centro, alcanza a tener, digamos, conservados suelos de este tipo. Y en la planicie porque había agua disponible durante la historia ambiental, digamos, de los últimos, digamos, miles de años, había agua disponible, agua residual, digamos, de todo ese proceso glacial antiguo, ¿sí? Que permitió entonces tener humedad a pesar de que hay un clima seco en el interior de la sabana. Pero al norte ustedes ven los suelos amarillos, en color amarillo, y eso corresponde a también a material volcánico mezclado lógicamente siempre con el material local, es decir, la erosión de las rocas, de arcillas digamos, de origen sedimentario, etcétera, pero mezclado con cenizas volcánicas que se transforman, ¿no? En el caso de los suelos que están allí en verde, esas cenizas se han eh, alterado, ¿no? Y se han asociado con materia orgánica y generan unos suelos muy porosos, muy profundos, muy buenos para mantener el agua y para digamos, sostener una vegetación, ¿no? O una agricultura, ¿no? Pero los secos, ¿no? Los amarillos, son esos materiales que se han transformado de una manera muy diferente por el ambiente seco, ese que se ha mantenido aparentemente durante mucho tiempo. Y esos suelos son muchísimo menos favorables, digamos, para el desarrollo de vegetación y para la agricultura y todo eso, a pesar de que pueden ser fértiles, ¿no? Y es un problema, pues, digamos, de clima, de agua y también digamos, de desarrollo de, de, de los productos, digamos, de la alteración de los minerales. Pero bueno, sin entrar en mucho detalle. Y también en gris se ven los suelos orgánicos que principalmente están hacia el oriente, en los páramos del oriente, digamos, donde las cenizas volcánicas no alcanzaron a cubrir tanto. Entonces, más bien allá en las zonas altas, que antes eran glaciares y después progresivamente se desarrollaron como páramos, pues son suelos que se han
alimentado, digamos, con la materia orgánica de la vegetación que se estableció en los páramos y que genera entonces unos suelos muy ricos en materia orgánica por la cantidad de agua que hay en el medio, ¿no? Recordemos que el oriente es muchísimo más húmedo que el occidente, ¿sí? Entonces ahí tenemos prácticamente una imagen que nos muestra el resultado de una cantidad de procesos que se han dado en el tiempo y que se desarrollan en los suelos. Sí, la siguiente, Michelle, por favor. Bueno, la laguna de Suezca, no importa, ya pasamos, pero la laguna de Suezca, que está al norte, está en una zona, como le decíamos, muy seca, pero también muy erosionada. Entonces lo que está en unos colores, en unos saturados rojizos, pues es el fenómeno, digamos, finalmente de la erosión que genera entonces que haya poco suelo y más bien todo se desarrolla sobre rocas que pueden ser inclusive rocas arcillosas, ¿no? Sí, la siguiente. Y entonces esta es para la cuenca alta del río Bogotá lo que el profesor Thomas van der Hamen llamó la estructura ecológica principal, que es básicamente la vegetación potencial, es decir, la vegetación que podría existir, en algunos casos se conserva, pero en muchas partes ha desaparecido, ¿no? Que, digamos, sigue los pisos climáticos, ¿no? Entonces, lo que es páramo principalmente es que antiguamente fueron cubiertas por los glaciares mucho tiempo. Entonces, los suelos se desarrollaron ahí, digamos, en un clima actual, pero sobre materiales que habían sido prácticamente, habían desaparecido por el proceso glacial, ¿no? Entonces arrancan prácticamente de cero en los últimos, en el Holoceno, digamos. Y hacia abajo, en toda la cuenca, entonces tenemos las zonas de bosque alto andino, bosque alto andino, ¿sí? Y los diferentes tipos de bosque hasta llegar a la planicie, ¿no? El piedemonte y la planicie. Los suelos de las planicies pues, prácticamente los bosques de las planicies han desaparecido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Probablemente desde la conquista, ¿no? Después de la conquista. Y en el norte, allá donde está la laguna de Suezca, en el centro, ustedes ven esos achurados que les comentaba anteriormente, que son entonces zonas secas, los llaman xerofíticas, ¿no? Se extiende en la región de la laguna, y si ustedes ven un poco hacia Tominé, un poco más abajo, se ve alrededor del embalse, exacto, por ahí también es bastante seco, y al sur, entonces a la izquierda totalmente, en la zona de Mondoñedo, en Suacha, en Bosa, etcétera, todas esas regiones, esos son básicamente los valles secos internos de la sabana. Ustedes cogen la línea central de la sabana, de sur a norte, de sur a norte, pues encontramos en el interior esos valles secos que les había comentado anteriormente. Y la laguna de Suezca pues está precisamente en uno de estos valles secos, es decir, que la cuestión de la historia ambiental, por la historia climática, por los suelos, etcétera, ya estamos reconociendo, digamos, una región, una zona seca desde hace muchísimo tiempo. Bueno, tranquilo, ahí va haciendo. Van der Hamen proponía en la región, no menos, en esa estructura ecológica, hacer conexiones entre desde los páramos, los bosques andinos, etcétera, a través de las quebradas, de las lagunas, las quebradas y los ríos que bajan hacia la sabana, ¿no? Entonces, no. Estábamos en esta, ¿verdad? Sí. Entonces, hacer conexiones a través del sistema de drenaje, y realmente lo que es desafortunado, y ha sido una pelea que estamos haciendo en la sabana desde hace rato, desde
es el tema del manejo que la CAR le está dando a los ríos, que es un desastre, ¿no? Las famosas adecuaciones hidráulicas que eliminan cualquier vestigio de vegetación que que puede quedar para hacer canales de evacuación de aguas, y eso pues ha sido motivo de furia de todas las comunidades por donde han pasado la CAR. La laguna de Fuquene han hecho también unas cosas tremendas, y veo que en la laguna de Suezca han propuesto cosas por el estilo con dragados y cosas que son, digamos, han sido desde el punto de vista ambiental totalmente contrarias a lo que se debía hacer. Es decir, ahí hay un problema de fondo que no está resuelto, y la autoridad ambiental no ha dado su brazo a torcer y ha mantenido, digamos, esa idea antigua de dragar como primera medida para resolver problemas de agua que son otros, ¿sí? Ya sea por exceso o ya sea por déficit, ¿sí? Entonces eso es lo que también quiero mostrarles. Sí, Michelle, si se puede la siguiente. Entonces, desde el punto de vista, digamos, ya en la región, el mapa geológico de Cundinamarca, pues lo que nos muestra es que hay un fracturamiento tremendo, ¿no? Es decir, todo lo que se ve ahí en colores, pues las unidades, esas en verde que son, y amarillo, que son sedimentarias principalmente, en el centro de la cordillera oriental nuestra, en gris los depósitos cuaternarios de la sabana o al norte de Fuquene, y por ahí se alcanza a ver la laguna de Suezca en la mitad de todo ese mare magnum de fracturas y fallas en que está roto, digamos, este territorio. Y abajo pues se ve el corte de esa línea que muestra pues precisamente cómo eso está supremamente fracturado, toda la región es fracturada. Para hablar de esto, pues necesitaríamos a Diana Romero, por ejemplo. Yo no soy geólogo, soy químico, ¿no? Pero solamente como imagen, y después Diana nos puede explicar un poquito mejor algo sobre eso. Y esto tiene un efecto obviamente sobre las aguas que pueden infiltrarse y que pueden generar pues depósitos subterráneos, ¿no? Sí, la siguiente, Michelle. Entonces, un poquito más en la zona, este es un mapa más detallado, pero donde no se ven todas esas fracturas. Este es un mapa viejo de Ingiominas. Sin embargo, es muy bueno para ver los pliegues. Entonces, ustedes ven la laguna de Suezca a la derecha y el embalse del Neus a la izquierda. Y pues la línea pasa por entre pues en diagonal. Y se ve entonces una estructura sinclinal, que llaman de Checua, donde se explotan los carbones, por ejemplo, ¿sí? Que es una especie de cubeta, ¿no? Donde las rocas, todas son rocas sedimentarias, ¿no? En verde son cretácicas, y en café es la formación Guaduas, donde se explotan los carbones, y en un poco más, ¿qué sería? Eso, como beige, es la formación Bogotá, donde se explotan o se sacan las arillas para ladrillos y para todo esto, para construcción, digamos, para hacer materiales de construcción, ¿no? Entonces, en la laguna de Suezca, entonces ahí estamos en una serie de pliegues antisinclinales, como este que decíamos, y anticlinal, que sería el contrario. Creo eso lo explicaron en una de las clases anteriores con Michele, con el colega geólogo, que no recuerdo el nombre en este momento. ¿Sí? Wilfer, el concejal Wilfer Huertas. Que es geólogo, ¿cierto? Sí, señor, geólogo de la Universidad Nacional. Eso. Entonces, ahí se ven, digamos, esos pliegues que, como veíamos en la imagen anterior, son muchísimo más
fracturados, fallados de todo, que lo que aparece realmente aquí. Aquí se ven unas fallas en rojo en el corte, digamos que forman como la cubeta, ¿sí? En el subsuelo, y por esas fallas sale, por ejemplo, los domos salinos de Tausa o al otro lado de Nemocón, ¿sí? Es decir, aquí tenemos, digamos, toda una geología muy que hace que no sea tan fácil decir, para eso necesitamos uno o una hidrogeóloga que nos lo explique mejor, qué tanto realmente es factible que haya pérdidas o no de agua hacia el subsuelo desde una cuenca como la laguna de Suezca. Eso ha sido polémico, no se ha llegado a una conclusión, a algo totalmente concluyente. Yo les oí a ustedes que pensaban que no había ese efecto. Yo lo dejo ahí abierto, porque hay todavía mucho tema ahí por discutir, ¿sí? Pero lo dejo ahí planteado eso es como para el curso que va a dar Diana, ¿sí? La siguiente. Entonces miren el embalse del Neusa, vamos a mirar un momentico el Neusa y después nos metemos ya en Suezca para llegar al punto. Está un poquito largo esto, ¿no? Qué pena, me da pena, Michelle. No, tranquilo, profe. El tiempo es suyo y con mucho gusto de escucharlo, de verdad. Bueno, vamos de todas maneras a acelerar. El embalse del Neusa fue ahorita está de moda porque al pie del Neusa, el río Neusa, quieren hacer unas gravilleras tremendas que, pues, eso es otra discusión, pero si quieren, sigamos con la siguiente. Lo que quiero llamar la atención porque son esos dos lugares un poco contrastantes, ¿no? El embalse del Neusa, que fue un antiguo lago también, un paleolago, porque tenía un dique natural, así como en grande la sabana de Bogotá o el valle del río Suárez, de Fuquen y el río Suárez, la laguna, el embalse del Neusa, el hoy embalse del Neusa, también fue un lago natural a 3.000 metros de altura, Sí, 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 la estoy con un grabando, no te dique de preocupes. origen glacial. Y allá en la base, a la llegada a la sabana de Bogotá por el río Neusa, hay un depósito de gravas, de material, digamos, de río, de origen fluvio glaciar o fluvio torrencial, es decir, un abanico prácticamente de material que fue lavado y fue por los ríos, digamos, después de que se rompió ese dique natural. Eso es lo que quieren explotar allá para construcción en el norte de la sabana de Bogotá, con unos efectos que, pues ahorita no quiero entrar en mucho detalle, pero que pueden ser muy graves desde el punto de vista ambiental y para abastecimiento de agua en el norte. El dique natural, el dique artificial que se hizo para el embalse, pues está, si quieres, si seguimos con la siguiente diapositiva, está unos 10 metros debajo del nivel del antiguo lago que existía antes, digamos, durante la última glaciación. Y aquí ustedes ven al profesor Van der Hamen en una salida de campo que hicimos en un seminario del Cuaternario creo que era en 96, sí, hace rato, donde se ven unos depósitos de lago y de pantano, digamos, que están precisamente casi unos 10 metros por encima del nivel del embalse actual, ¿sí? Esto es muy llamativo para el tema de la laguna de Suezca, porque nos está poniendo en evidencia entonces muchísima más agua en esta región. Es decir, que probablemente la laguna de Suezca también tuvo mucha más agua y ya lo miramos. Entonces sigamos con la siguiente. Bueno, ustedes todos conocen eso, ¿no? La imagen que dio la vuelta al país, por lo menos, del estado actual de la laguna de Suezca. ¿Sí?
Si no estoy mal, el nivel actual de la laguna en 2021 son 2.800, menos de 2.850 metros sobre el nivel del mar, el nivel de la laguna, ¿cierto? De pronto Michelle tiene el dato exacto. Y Michelle hicieron una eh, simulación, digamos, de lo que pudiera ser un antiguo nivel de la laguna a unos 6 o 7 metros más arriba que lo que tenemos hoy en día. Eh, me parece que me dijo 2.856, ¿cierto? 2.856 y yo creo que hoy debe estar por debajo de los 2.800, por ahí 45. Yo creo que ya, Imagínate. pero sí está, sí, en este momento ha subido un poquito el nivel, unos centímetros de por ahí un metro máximo. Sí, sí. Pero imagínense, estamos hablando precisamente de unos 10 metros de diferencia en nivel con respecto a hoy, si nos subimos a 2.856, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Más o menos de ese lado. Entonces, la siguiente. Entonces, aquí en el mapa que les mostraba de la laguna de Neusa forma parte también del mapa del Neógeno y Cuaternario que se hizo eh, a ver, me digo, sí, que se hizo entre el CODAS y Ingiominas y lo dirigió el profesor Van der Hamen por allá en el año 2003, 2004, ¿sí? Yo estaba en esa época en Ingiominas, entonces participé con él en ese levantamiento, digamos, de los depósitos, etcétera. Y se reconoció precisamente que en la laguna de Suezca, que está ahí indicada con esos achurados azules, la cuenca de la laguna, tenía una salida, un desagüe antiguo hacia la sabana de Bogotá. Ustedes ven ahí al sur en rojo el pueblo de Suezca, y hay una franja larga, ¿no?, de un depósito que baja exacto, hacia el valle del río Bogotá, finalmente. Ese fue el desagüe principal de la laguna de Suezca cuando el nivel de la laguna estaba por encima digamos, del punto de salida actual, que es más o menos, deben ser como cerca de 2.860, Michelle, metros sobre el nivel del mar, Sí, más o menos. aproximadamente, Es decir, aproximadamente. Yo creería que de pronto los mismos 2.856, que es lo que, según el modelo digital que bueno, hicimos nosotros, eso, eso, era digamos, la laguna de hace unos 6.000 a 10.000 años. eso, perfecto. Ahora, si nos vamos más hacia el pasado, es posible que hubiera eventualmente mayor cantidad de agua disponible, si había hielo, por ejemplo, en las partes altas, y por lo tanto es eventualmente posible que la laguna tuviera un nivel aún más alto, ¿no? Eso no sé, eso lo tendría que confirmar con estudios de geomorfológicos y todo eso, ¿no? Pero es una cuenca muy pequeña y cerrada con un aporte de agua actualmente limitado, ¿no? Y tenemos adicionalmente el problema de que sí, ya estamos en el momento de cambios climáticos que están desecando más zonas secas, ¿sí? Eso produce el desbalance hídrico más marcado en las últimas décadas, digamos, que hacen que la precipitación sea realmente inferior a la evapotranspiración. Pero entonces ahí pongo en interrogación qué tanto podría haber un efecto de pérdidas hidrogeológicas hacia el subsuelo, pero sobre todo lo que sí es seguro, y eso ya lo han dicho por todos lados, es que la reforestación con especies exóticas que consumen agua en la zona, yo he visto principalmente acacias, pinos, me dicen que los eucaliptus también, claro, eucaliptus, eso
incentivó desde los años 80 con el proyecto Checua, que hizo la CAR con la asesoría de la Agencia Técnica de Cooperación Alemana, en un proceso que yo diría de ensayo y error, ¿no? Pusieron acacias por todos lados, pinos, bueno, ni se diga en el Neusa, pinos a la lata, pero bueno, en la zona acacias para en un proyecto de control de erosión. Entonces, suponiendo que las acacias que son leguminosas podrían entonces tomar nitrógeno atmosférico, generar un ambiente apropiado para el desarrollo, para, digamos, la recuperación de suelos. En realidad eso no ha ocurrido más bien por efecto también del clima y del tipo de material, de suelo, que finalmente es roca arcillosa o arenas, no se han desarrollado suelos y más bien lo que se ha hecho con todo este proceso es hacer una cobertura de un bosque que consume gran cantidad de agua y eso es un efecto grave para una zona y es todo el centro de la sabana, en las zonas montañosas como la laguna de Suezca, que están al límite en su capacidad, digamos, de retener agua y entonces pierden agua por evapotranspiración de manera, digamos, no natural, ¿no? Con estas grandes coberturas de bosques que se han ido creando. Y la acacia es una plaga. Donde se siembra acacia no hay forma, mejor dicho, es muy difícil de erradicar. Cualquier semilla crece. Entonces, eso es un problema. Adicionalmente, pues, drenajes pues, artificiales para llevar agua hacia las fincas o lo que sea cercanas, pues también pueden contribuir, aunque ahí es muy limitado eso, ¿no? Bueno, sigamos. Sigamos. Bueno, ahí simplemente para mostrar un poco De todas maneras, la laguna está arriba, 2.840 y pico de metros, y por todos lados está rodeada de minerías, de zonas mineras, ¿no? Hacia, hacia Checo, hacia Sutatausa, hacia Cucunubá, inclusive hacia Suezca, ¿no? Bueno, aquí además en Cucunubá, pues la producción de coque que genera pues unos efectos ambientales tremendos para el aire y el agua, ¿no? Solamente, bueno, y dejo abierto el tema de si hay o no hay pérdidas hacia esas zonas de explotación de agua. Siguiente. Sí, esa es una foto, digamos, mirando hacia el valle, hacia Nemocón, digamos, hacia la sabana de Bogotá, de la vertiente ya externa de Suezca, pero digamos en la misma zona de Suezca, ustedes saben, hacia esta salida hacia Checua, está totalmente forestado, digamos, con acacias y pinos, ¿no? Como aquí. Y la erosión, pues sigue vigente. ¿Sí? Siguiente. Entonces, finalmente, tenemos unos ecosistemas que son muy frágiles en la estructura ecológica del profesor que desarrolló, como dijimos, el profesor Van der Hamen. Aquí se ve un poco más en el Atlas Ambiental de la CAR del 2001 que hicimos con el profesor Van der Hamen y otras personas de la CAR. Se ve entonces la síntesis de lo que es la estructura ecológica principal, ¿no? Y al norte, ustedes ven la zona de la laguna de Suezca en amarillo. Entonces, en el centro norte, eso, allá estamos en una zona, entonces, seca, así como al sur o al lado de Tominé, etcétera. Entonces, zonas de características más bien subxerofíticas, que entonces tienen un desbalance hídrico a nivel de la cuenca, que está exacerbado por el cambio climático, que se pretende eventualmente
resolver, entre comillas, dragando la laguna, como están haciendo en la laguna de Fuquene, en un absurdo tener la mente como al revés, ¿no? Entonces bajando todo el nivel finalmente de lo que podría ser el espejo de agua que se podría generar por la precipitación en las épocas de lluvia, desconectar esos dragados eventuales, que no sé si le están haciendo o no, pero me parece un desastre, desconectan hídricamente los suelos aledaños, es decir, bajan el nivel de base y hacen que los suelos sean aún más secos, es decir, que la vegetación que se pudiera establecer puede eh, terminar de secarse, pues. Si hay contaminación con agroquímicos, pues el agua concentra, digamos, por evaporación todos esos productos. La reforestación con especies exóticas en la cuenca que exacerba ese desbalance hídrico y la destrucción que se ha dado desde hace mucho tiempo del bosque nativo y por lo tanto de la desconexión de los ecosistemas de la estructura ecológica en la zona en la cuenca de la laguna. Yo creo que esos son algunos digamos, bueno, más que amenazas, ya son realidades que existen allá y que nos han llevado pues a ver, digamos, una situación de crisis ambiental en la laguna de Suezca. Pues eso es más o menos lo que tenía preparado. Espero que me disculpan la ¿cómo llamamos eso? La falta de tecnología aquí por este lado, ¿no, Michelle? Pero bueno, si No, tienen tranquilo, profe, preguntas. aquí nos apoyamos y la idea es precisamente esa, que creo que incluso para la restauración de la laguna lo único que necesitamos es unión y apoyo entre todos. Perfecto. Pues, profe, yo tenía aquí unas anotaciones, unos comentarios y dos preguntas. Entonces, quería aclararle a la gente que no tiene, digamos, el nivel técnico geológico, que la tectónica de placas fue, o digamos, el efecto de la subducción del Pacífico, ha sido la responsable de todos estos anticlinales, inclinales que hablaba el profe, que son el origen geológico. Entonces, al hacer la compresión el continente y salir la cordillera oriental, quedan esas arrugas y esas arrugas pues finalmente se llenan en el fondo del valle de la laguna de Suezca específicamente porque hay otro origen de lagunas que es el origen glaciar, pero esta es de origen tectónico y es eso, con la compresión de la cordillera quedan las arrugas y luego se rellenan esas arrugas de agua, así como para decirlo en términos muy simples y rápidos. El otro comentario, la laguna, dice el profe, que está en un ecosistema o en un ambiente xerofítico a subxerofítico. Esto de por sí ya la hace un ecosistema muy débil, muy delicado y en un equilibrio muy complejo debido precisamente a ese déficit hídrico que tiene el ecosistema al interior de la cuenca. Entonces, al tener tan poca agua, tener un desbalance hídrico negativo, un balance hídrico negativo, un déficit de agua, pues básicamente pues, la laguna se seca debido a varias razones de las que hablamos en la clase anterior, como la deforestación, la ruptura de los cauces con una carretera, etcétera, etcétera. Otra cosa que quería complementarle al profe es, el dragado no solo tiene unos efectos geológicos, hidrogeológicos. A mi forma de ver, creo que también podría tener un efecto en la biodiversidad porque en esos sedimentos quedan pequeños animales, una microfauna y microflora que está guardada en ese sedimento. Y como la laguna, digamos, no se ha secado, no se secó del todo, digamos, el nivel freático todavía aflora un poquito sobre los sedimentos, ahí se mantiene como una semilla de esa flora y esa fauna.
Si se hace el dragado, definitivamente extinguimos esas especies y no sabemos qué efecto tendrá eso en la cadena trófica, o digamos en eslabones superiores de la cadena trófica, como pueden ser las aves, como pueden ser los mamíferos. Entonces, eso puede ser un desastre más allá de lo geológico, un desastre biológico que ya es irreparable. O sea, como ya podemos devolver otra vez los sedimentos a la laguna, pero la vida, pues no. Eh, hay otra cosa que quería comentarle y es que en la laguna lo que hemos caminado y lo comentamos con Diana en algún momento que dimos una vuelta por allá, es que no se ven evidencias de glaciares, o sea, no hay morrenas muy marcadas, o por lo menos eh, con el tiempo geológico, no sé si se hayan, digamos, borrado debido a los procesos de erosión, pero digamos que lo que se ve a primera vista no hay evidencias de morrenas digamos, de rastros glaciares. Y al final, el problema de las acacias es gravísimo porque genera un banco de semillas increíblemente abundante. O sea, una acacia puede hacer, no sé, puede con los años armar un suelo básicamente de semillas de acacia. Entonces usted al tumbar las acacias, lo que termina pasando es que detrás de ellas vienen más acacias por ejemplo, uno ve en Sutatausa y a los alrededores de Sutatausa, ustedes ven que cuando se ha bajado el bosque de acacias, detrás de que se tumba una acacia, detrás salen 100, 150 acacias en una cosa totalmente desproporcionada. Entonces, eso es... bueno, y las dos preguntas que le tenía es una que tengo hace años, que no entiendo muy bien, y que de pronto usted al haber trabajado con el profe Van der Hamen, es los términos estadial e interestadial. Ah, Y la segunda es qué recomendaciones nos daría para la restauración ecológica teniendo en cuenta los suelos tan pobres y tan degradados que hay en la laguna de Suezca. Digamos, esas son mis dos preguntas, esa es mi intervención y después del profe abriremos el micrófono para que todos podamos participar en el conversatorio. bueno. Sí, mire, les recomiendo, si lo alcanzan a ver, este es la publicación que se hizo del mapa del neógeno y cuaternario del norte de la sabana donde está la laguna de Suezca. Aquí, bueno, en la portada aparece el pueblo de Suezca, así que la laguna está por aquí arriba, pero el mapa, esta es una publicación del CODACI. Como les digo, se hizo con Ingiominas y el CODACI, la publicó el CODACI, porque ya tenía 2/3 partes de la sabana cartografiadas, digamos, para este periodo geológico, el centro y el sur. Entonces, aquí, efectivamente, lo que dice Michelle de la visita a la zona de la laguna, no, en este mapa, pues no se ve, no hay evidencias de morrenas ni nada glaciar propiamente en el sitio, en la zona de la laguna, porque las divisorias son muy, muy justas, ¿no? Como decíamos, ¿no? Apenas un poquito más de 3.000 metros, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, el profesor Van der Hamen hizo mucho detalle pues, Van der Hamen y Hojinstra y un montón de personas que han trabajado el tema paleoambiental, ¿no? Hay un registro de la laguna hay dos cosas. Uno en la laguna, en la sabana de Bogotá, de 600 metros de profundidad con muestras cada centímetro, 6.000 muestras. Es decir, que hay un detalle en clima, en paleoclimas, digamos, deducidos a partir del polen para la sabana, para la región de Bogotá, de más o menos lo que corresponde a una generación humana, es decir, 50 años, más o menos. Eso es impresionante. Y en la laguna, perdón, a ver, voy a aclarar. Parte de la sabana de Bogotá. Y en la parte superior, que corresponde a la laguna de Fúquene de estos registros, es muchísimo detalle el que les estoy diciendo, de 50 años aproximadamente. Es la resolución de los últimos estudios.
Eso permite o ha permitido reconocer cambios abruptos de clima. Entonces, con todo esto, se ve, por ejemplo, que hay cambios, es decir, tenemos un periodo glaciar frío, pero hay momentos en que hay mayor o menor temperatura, mayor o menor humedad, ¿sí? Y finalmente, la pregunta, los estadiales y los interestadiales son, durante el periodo frío, el estadial es lo más frío, durante las glaciaciones, pues, y hay modificaciones, hay calentamientos relativos, digamos, que son un poco menos fríos, esos son los interestadiales, es decir, que hay toda una subdivisión que ya da detalle digamos, de cambios climáticos durante la glaciación. Entonces, no es una temperatura uniforme, sino hay unas curvas, digamos, de cambios de temperatura que además se han ido registrando y reconociendo a nivel mundial, es decir, que estos son fenómenos globales, ¿no? Hay mucha información sobre eso, ¿no? Son todas las teorías de la exposición de la Tierra al Sol con respecto a su órbita, etcétera, los ciclos de Milankovitch, etcétera, etcétera. Hay mucha información. Sí, eso es toda una ciencia, digamos, que ya se reconoce, ya se ha podido eh, prácticamente eh, leer, ¿no? Con ciclos climáticos que se han repetido en el tiempo, digamos, por efectos ya astronómicos, ¿no? Bueno, ya la reconstrucción, la restauración ecológica, pues sí, yo creo que eso es un tema de ecólogos que hay que discutir. Se ha hablado muchísimo sobre eh, cómo restaurar eh, bosques, pero más fácil cuando son zonas húmedas, ¿no? En zonas secas la cosa se vuelve mucho más complicada. El profesor Van der Hamen orientó una tesis de doctorado de un estudiante holandés que hizo unos ensayos y unos estudios sobre el bosque seco de la zona de Checua. Entonces ahí hay, por ejemplo, información, claro, estábamos más abajo, ¿no? Pero hay información sobre cómo eventualmente se pueden hacer restauraciones y digamos, se hicieron experimentos, etcétera, con vegetación local, ¿no? Lo que principalmente, digamos, entendí yo, es que se trata de restaurar con lo que existe como especies, digamos, adaptadas naturalmente a esos medios. De hecho, en Checua, no es el caso de la laguna porque está más arriba, seguramente es un poco diferente, pero en Checua se reconoció por primera vez un bosque con una especie espinosa que no se había clasificado, que no se había, digamos, no estaba registrada por la ciencia, y eso hace apenas 20 años, ¿no? Entonces, uno ve que estos sistemas son muy especiales y uno ve en esos bosques secos, que son de las erosionadas hoy en día, que cuando están conservados, cuando están protegidos, eh, mantiene la humedad, hay hasta bromelias, es decir, quiches, hay musgos que, digamos, están cubriendo los troncos, etcétera, en unos ambientes muy subxerofíticos. Es decir, que el ¿cómo llamamos? La economía del agua que hacen esos bosques secos es muy importante. Es decir, que yo creo que por ahí tiene que haber mucho de eso. Bueno, lógicamente la cuenca sube a casi, como digo, 3.000 metros y allá las cosas son un poco diferentes, ¿no? Pero yo diría que hay que mirar un poco esa información que ya existe y ya ha habido muchos ensayos. Yo creo que ustedes deben conocer mucho más que yo de eso, ¿cierto? Ah, bueno, profe, de verdad muchas gracias por su charla. Próximamente estoy gestionando la charla del profesor José Ignacio Barrera de la Universidad Javeriana, que él tuvo un proyecto de restauración ecológica sobre la laguna de Suezca y pues estoy tratando de invitarlo a que nos dé una clase al parque
para entender mejor el proceso de restauración ecológica y ya desde, digamos, estudios de base en la laguna sobre la ecología del paisaje, porque es de donde ellos parten con el profe César Valdés, parten de la ecología del paisaje para la restauración ecológica. Entonces creo que Bueno, ojalá próximamente tengamos al profe José Ignacio por acá y claramente lo invitaremos para que escuchemos al profe José Ignacio. Entonces, pues buenísimo. ahora abrimos el micrófono a quienes quieran participar. Si alguien tiene alguna pregunta puede ir pidiendo la palabra por el chat y la vamos asignando. O simplemente hágale, Gustavo, dele que el profe lo escucha. Bien, un saludo a todos, en especial al profesor. Yo soy Gustavo Leal, habitante de la cuenca alta del río Bogotá, em, y vecino del río en los municipios de Gachancipá y Suezca y Tocancipá. Tengo también gratos recuerdos con los que usted escribía, profesor, en los años 70, 80, recorridos por la orilla de la laguna, observando toda la avifauna y la flora de pantano, con unos junquillos o juncos de casi 3 metros de altura y ese bosque adelante de la estación de ferrocarril, ese bosque de eucaliptos, que si bien pudo haberse tomado unos cuantos litros de agua, pero que hacía un paisaje absolutamente maravilloso en los días de cielo azul, en que la laguna tenía un espejo azul total, profundo. Un paisaje que recuerda también eh, eh, los paisajes actuales que se ven en esos valles interandinos, en las lagunas, en el Ecuador. Bueno, pero el tiempo ha pasado y tenemos el escenario que estamos viviendo. Y creo que es esa reflexión o esa fotografía que usted nos hace de sus viajes en la juventud, muchos nos podemos recrear en la actualidad con esas imágenes, los que las vivimos y los que no alcanzaron a proyectar sobre eso una futura recuperación de la laguna, como algunos la alcanzamos a ver. Sobre su exposición, lo que queda es el pesar que uno no tuvo la oportunidad de escucharlos a ustedes en el escenario de la academia, porque simplemente tomó otras rutas de la ciencia cuando uno era adolescente. Entonces, yo ya llegando a los 60, escuchar esta disertación, pues para mí es una verdadera felicidad entender el territorio desde esa perspectiva científica, invocando a todos esos maestros que han cruzado por estos lugares. Mi aporte, pues no soy ni ecólogo ni hidrólogo, pero soy un amante de la sabana y mi aporte es basado más en las vivencias que he tenido y a su última diapositiva quisiera hacerle un aporte dentro del grupo de amenazas. Es antrópica y se llama Corporación Autónoma Regional, CAR, patronas del Estado, sin darle tintes políticos o de ningún otro género a esto, pero pienso que la negligencia de la corporación y su carácter autónomo hace que estemos, los que estamos trabajando por conservar lo último que queda de la cuenca alta, tenemos un enemigo al lado. Entendí que usted en alguna época del 2000 al 2001 fue consultor o miembro del equipo técnico de la CAR. Mi pregunta es, ¿qué pasa con la CAR hoy? ¿Por qué habiendo esta capacidad técnica, todo este conocimiento acumulado, habiendo tanta profesional que ha sacado tanto la Universidad Nacional, la Distrital, otras instituciones del Estado como el Ingiominas,
cuáles son los criterios actuales de la CAR para seleccionar los equipos de consultores. Llegan personal que uno por recién egresado no es porque no sepa, no le falta experiencia, pero realmente llegan gente que desconoce totalmente el territorio porque vienen de otros lugares. Gente que viene a trabajar en la Alta Guajira, como hacer un consultor con un tema de lagunas a 2.846 metros. Es decir, aquí tenemos una gran amenaza que es la corporación. Me surge eso y yo adicionaría a la exposición eso. Ahora, el tema viene siendo dentro del proyecto que está liderando Michelle y todo su equipo aquí de Suezca. La pregunta es cómo manejar con sabiduría estos personajes que nos envían, que muchas veces tienen contratos de solo 3 meses. No tienen ni idea de dónde están parados, no tienen los archivos, o los han perdido, o los niegan. Aún en nuestras reuniones del Consejo Municipal, el mismo director regional no sabía dónde estaba parado. Entonces, digamos, ¿qué sugerencias tiene el profesor para que esta generación que se está moviendo para la recuperación tengamos más argumentos, más elementos para poder manejar un tema que es político y de grandes intereses? Nos hemos enfrentado a temas como las adecuaciones hidráulicas, que es un verdadero despropósito de una locura. Ya hay con lo que llaman hoy una masa crítica de gente luchando por esto, pero hemos visto cómo nos hemos tenido que enfrentar con estos técnicos de la CAR en el terreno, bajo la lluvia, mostrándoles toda la riqueza de la biodiversidad que hay en el cauce, en el fondo del cauce en los lodos, en las orillas. Y esta gente llega con sus retroexcavadoras y dice, hable con el contratista o hable con el operador de la retro. Un ignorante. Entonces, realmente aquí hay una amenaza gigante y nos quedamos cortos para el manejo de este personal. Esa que sería mi pregunta inicial. Pues yo tengo más o menos ¿cómo llamamos? La misma idea que usted. Y pues el año pasado escribí un artículo en El Espectador donde me atreví a poner el título La CAR, enemigo ambiental de la región, punto de interrogación, y hubo un columnista del Espectador, Juan Pablo Ruiz, que escribió un artículo donde más o menos mostraba que sí y por qué. Y es exactamente lo que usted está diciendo. Es decir, primero hay seguramente un desconocimiento por lo que usted dice, porque además no hay interés en el conocimiento de la región la CAR debe ser, según la ley del medio ambiente, la autoridad ambiental que protege los recursos naturales, ¿sí? Y desafortunadamente lo que hemos visto, porque yo también he estado metido en el tema de toda la problemática de las adecuaciones hidráulicas en la sabana de Bogotá, también con algunas personas de Suezca, ¿sí? Las pretensiones que tienen para seguir acabando, digamos, con el sistema el sistema hídrico del río Bogotá hacia el norte, etcétera, en la laguna de Fuquen, en todas partes donde han llegado con sus máquinas y su poco conocimiento ambiental, pues han hecho desastres. Y yo sí creo que hay un problema ahí, hay varios problemas, uno es de conocimiento, pero hay uno que es de mala voluntad, y seguramente hay contratos de por medio, es decir, que yo no puedo creer que estas cosas no se entiendan, las entiende cualquier persona racionalmente válida, cómo funcionan los sistemas naturales, cómo funciona, cómo se lo entiende, es decir, que es absurdo.
absurdo. Y totalmente de acuerdo, sí. Una amenaza desafortunadamente es la, son, en la región la CAR. Y en el país, pues ni se diga. Si eso pasa aquí en el centro del país, ¿cómo será en otras partes? Y estamos en un desorden absoluto, ¿no? Entonces es el desordenamiento territorial, más o menos todo lo que pasa en la región, con problemas y crisis ambientales y malos manejos, etcétera. Uno ve que hay, transversalmente hay acciones u omisiones de las autoridades. Entonces yo sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo hacer? Pues yo creo que seguir trabajando con, alimentando a los grupos, digamos, conscientes, locales. Hay muchísima gente, usted tiene razón, hay masa crítica por todas partes, ya la gente no cree, no llega, ya no llega la autoridad a decir lo que hay que hacer y todo el mundo se asusta, ¿no? Ya se ve que la autoridad no es autoridad, que hace cosas fuera eh, de la lógica y de la razón, y pues simplemente pues hay que, seguir, apoyándose pues con personas, que hay muchísimas que conocen la región y que pueden ayudar a, digamos, a dar argumentos para que esto no siga ocurriendo. Entonces, pues ahí, queda abierto, es un trabajo de todos. Y profesor, una cosa que yo veía ahí era que no solo es adecuación hidráulica y no solo es el recurso hídrico, o sea, realmente la CAR tiene una muy mala voluntad en muchas cosas, por ejemplo, en la parte industrial, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con un proceso que viene liderando Gustavo hace mucho tiempo, que es el proceso de torres de energía con la subestación de Gachancipá, que afortunadamente se le quitó la cabeza a esa tarántula y ahora están buscando dónde se puede hacer esa subestación. Una de esas opciones es Suezca, lo que nos tiene que poner en alarma. Y lo otro que veo es que los colectivos ambientales que hemos trabajado en la Sabana de Bogotá, o que vedurías y demás, sí, ya hemos generado una masa crítica, pero una masa crítica desarticulada, cada uno está haciendo un trabajo por un lado, unos defienden un río, los otros defienden otra microcuenca, pero creo que tenemos que hacer una defensa articulada del territorio regional, pues, o sea, que nos unamos. Sí. Y en una charla que usted hizo hace un tiempo ya, usted, hay algo que a mí me llamó la atención y hablaba de la maquinaria verde y la maquinaria anaranjada. No sé si nos pudiera contar un poquito sobre eso que a mí me llamó bastante la atención con esa diapositiva de las dos máquinas, una verde y una anaranjada. Sí, bueno, la máquina verde no era máquina, sino eran árboles. Y lo anaranjado era una pala draga de la CAR. A un lado, tal vez era el río Teusacá, estaba la draga, desbaratando, digamos, el río, ¿no? Esos sedimentos vivos, etcétera, los bordes dejando pelado todo. Y al otro lado, donde la gente no dejó que entrara la máquina, estaba todo verde, todo conservado, sin problemas de sedimentación, de erosión, etcétera. Es decir, la muestra en vivo del desastre de una obra, entre comillas obra, porque eso no es obra, eso es, metros cúbicos de material, escarbado y dragado. Una de sobra, ¿Ah? una de ¿Cómo? sobra. Una de sobra, una de sobra. Entonces, pues, eso simplemente representa algo que yo creo, ¿no? A mí la CAR me duele, porque yo no estuve como consultor, estuve como subdirector científico durante, digamos, año, pues no fue muy largo, año y medio, 2 años, ¿no? En una comisión, se llama ad honorem, de la Universidad Nacional, es decir, la universidad prestó al profesor para que fuera allá durante un tiempo para poner, digamos, su aporte en la parte científica que existía en ese momento, y se generaron muchas cosas. En esa época se trabajaba, el profesor Van der Kamen estaba vigente, y estaba, digamos, aportando y apoyando en el territorio de la manera más increíble a las instituciones ambientales, eh, y pudimos hacer muchas cosas y dejar planteadas muchas cosas. Había información previa, lógicamente, y posterior, no es que uno haya hecho todo, pero
sí se vio ese atlas de la CAR del 2001 se lo recomiendo que lo miren si pueden acceder a él, porque ahí está muchísima de esa información. Y está además lo que hizo el profesor Van der Hamen en el 98 para la preparación de los primeros planes de ordenamiento territorial POT del 2000, del año 2000, que requerían tener en cuenta lo que llamaban las determinantes ambientales, es decir, las restricciones en el uso del suelo por temas ambientales y que tal vez ustedes, muchos conocen, que es este librito verde, que se llama, que lo publicó la CAR y fue para la CAR, escrito por el Van der Hamen, Plan Ambiental de la Cuenca Alta del Río Bogotá, Análisis y Orientaciones para el Ordenamiento Territorial. Este libro, que tiene atrás algo como los 10 mandamientos, pero no, realmente es el decálogo ambiental, da una síntesis, ¿no? Además con toda la información para la región, que incluye también la laguna de Suezca, y que es una publicación de la CAR y está en la página de la CAR. Espero que siga en la página de la CAR porque esto es la base para la restauración ecológica, ¿sí? Entonces, hay muchísima información. La CAR la debería, digamos, aplicar. Aparentemente no hay quien lo haga, no hay quien lo haga en este momento y como les digo, a mí me duele la cara, me duele porque me parece que debería ser el que realmente protege los recursos naturales y el medio ambiente y no el que los destruye. Pero Y esa subdirección científica desapareció, profesor. desapareció, duró como 2 años más y chao, mijitos, No, pues desapareció. ahí ya tenemos parte de la respuesta a Gustavo. Sí, y solamente les quiero terminar, con eso yo creo que si no es ya nos alargamos mucho, quisiera terminar con algo que me parece que es muy importante y es que realmente cuando se hizo la ley de medio ambiente del 93, yo creo que quedó algo parecido a un mico, no sé cómo se llame legalmente, y es que las corporaciones autónomas regionales, que anteriormente eran entidades que se ocupaban de hacer obras civiles, distritos de riego, vías, electrificación rural, etcétera, es decir, que se ocupaban del más bien, no del tema ambiental, sino más bien del desarrollo de las zonas rurales, digamos, entre comillas, guardó dentro de sus funciones y específicamente exacerbó las funciones de obras civiles, con una subdirección que hoy se llama de ingeniería ambiental, que me parece el despropósito más grande, que son los que hacen precisamente todas estas obras extrañas. Y esa función se aumentó a partir del 2010 y 2011 con la época de la niña extrema que hubo en Colombia, que hubo inundaciones, etcétera, y le dieron funciones o le dieron misiones a las corporaciones de control, mejor dicho, de protección por riesgos de inundación, y todo lo volvieron eso. Es decir, la parte ambiental prácticamente desapareció para las corporaciones. Se ocupan, ahí adornan cosas con el tema ambiental, pero se ocupan de hacer obras. Y realmente hoy se ha visto que más bien vamos hacia, mejor dicho, hay que hacer protección y es necesario donde se ha dejado, digamos, habitar o lo que sea en zonas de riesgo, pero esto no es lo que se está haciendo hoy en día. Hoy en día se toman eso como pretexto para hacer obras y hacer contratos y mover máquinas y mover plata. Eso yo pienso que es un despropósito y es un poco la consecuencia de que la ley no quedó suficientemente clara en este sentido, en las funciones de las corporaciones. Esa ley,
o las CARES, ustedes saben, las han tratado De ¿cómo reformar. se dice? Modificar, de reformar desde que se hizo la ley. Entiendo que ha habido 19 ensayos fracasados. ¿Por qué? Porque hay muchos poderes, hay muchos intereses, hay muchos recursos no ambientales ahí. Bueno, profe. Eso es mi punto de vista. Me disculpan que sea franco y sincero. No, la verdad es que creo que la posición, al menos, es algo similar. Creo que tenemos la misma percepción, porque pues aquí creo que hay varias personas de diferentes veedurías y con una visión ambiental muy certera. Como conclusión, pues entonces, de este último pedazo de la charla, ver de verdad qué es que la política, cómo modifica el ambiente, o sea, realmente cada decisión política que se toma tiene un efecto directo sobre la cobertura vegetal, sobre la calidad del agua, y creo que pues sería casi que obligatorio que la CAR volviera a tener una dirección técnica, ambiental, científica y una perspectiva más técnica que política y no lo hemos dicho aquí, pero de corrupción que ha generado este despropósito que es la sabana de Bogotá en términos ambientales, porque lo que está pasando es muy grave. Como decía yo ahorita, no solo en las fuentes hídricas, sino en casi todos los aspectos, en suelo, en aire, en cambio climático, o sea, realmente creo que nos rajamos en todo en esta región del país, triste y dolorosamente. Entonces, pues terminar dándole un agradecimiento de verdad al profe Gaviria por su espacio, por este tiempo, e invitarlos a la próxima clase al parque, que será Diana Romero, también invitado, profe, le mandaré el enlace. Esa la Eh, espero. y estaremos ya hablando un poco sobre la hidrogeología y todo el sistema hídrico de lo que es digamos, la recarga, el nivel freático y cómo funciona todo el sistema, porque una cosa no son las quebradas y la otra el espejo de agua, sino es todo un sistema que es incluso un solo sistema hasta llegar al océano Atlántico. Entonces, muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos por la participación. Estaremos ya compartiendo nuestra próxima clase al parque con Diana. Y bueno, no sé, creo que Diana quiere hablar algo. No, no, realmente solo agradecer mucho la charla y compartir de conocimiento del profesor Sergio. Realmente es mucha información que es muy valiosa y que quedaba siempre como restringida por allá en informes y reportes, por allá archivados, y es muy importante que se den a conocer y se divulguen en la comunidad. Muchísimas gracias, profe, por compartir todo este conocimiento, y pues esperamos poder seguir contando con su presencia en estos espacios. Bueno, Claro, claro, muchas gracias. A propósito, creo que mañana hay una reunión con la Procuraduría a la CAR por el tema del río Bogotá, de las adecuaciones hidráulicas que quieren hacer entre Cajica y Suezca. No sé si ustedes Ajá. saben. No, qué bueno que me dice. sí, Voy a, todavía no voy a, sabíamos. voy Y a mandar, sí, pero esas acciones son sumamente desesperantes. Sí, pero hay que meterle un poquito. Desesperante. Sí, 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 desesperante porque es como hablar con la pared. Bueno, Sí, es como hablar con la CAR. no es como Bueno, hablar con ustedes, que es un placer y es un gusto. bueno, un entonces, gusto. Muchísimas muchas gracias a gracias. ustedes por la invitación, ¿no? Michelle y No, por acá Diana siempre y bienvenido, todos los profe. que Cuando estuvieron tenga aquí. algo que decir sobre medio ambiente de la Sabana de Bogotá, aquí bienvenido. Muchísimas gracias y bueno, espero que les haya servido, les sirva algo de esto que les, sobre todo la información, lo que dice Diana, ¿no? Que se reparta y todo el mundo conozca y entienda y se empodere de esto que Y, tampoco es tan difícil, es meterse un poquito en el tema, ¿no es cierto? sí, y ese es el objetivo de este espacio, cualificar a la comunidad para que se tomen mejores decisiones ambientales. Entonces, muchas gracias, muy buenas noches para todos y hasta aquí la transmisión. Hasta luego. Bueno, adiós, hasta luego. Gracias.